le vamos a dar lectura a la hoja de vida a uno de nuestros condecorados en esta noche muy especial, al señor Trinidad Hugo Esteban Montejo. En esta ocasión lo realiza el profesor de enseñanza media Gregorio Delgado Cárdenas. Muchas gracias, Mario. Aquí estamos nuevamente para poder compartir la historia de vida del señor Trinidad Hugo Esteban Montejo, que es su nombre completo. Él es más conocido como Tino Delfín. Lugar y fecha de nacimiento: Jacaltenango, 4 de abril de 1952. Tiene la edad de 67 años. Sus padres: Delfino Esteban Díaz, que en paz descanse, y Catarina Montejo, que en paz descanse. Dirección actual: Gastón Hernández, Jacaltenango. Su esposa: Josefa Paz Salucio. Con ella procrearon 8 hijos. Ellos son Catarina Esteban Ramírez, Julia Lucía, Delfino Florentino, Gaspar Roberto, Isabel Maribel, Juana Rosalinda, Josefa del Rosario y Candelaria Cecilia, de apellidos Esteban Paz. Su trayectoria musical: en el año 1962, a la edad de 10 años, aprende a ejecutar la guitarra, que le costó en ese tiempo 4 quetzales. En el año 1965 aprende también la ejecución del violín. Organiza el conjunto Los Gavilanes con sus hermanos. En el año 1972 cantó en la radio Tamazulapa, en el departamento de Jutiapa. También en la radio TGQ, en el departamento de Quetzaltenango. De igual manera, participó en canción en la radio Superior, en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. En el año 1975 también fue invitado a la radio La Voz de los Quechumatanes, en la ciudad de Huehuetenango. Con el grupo de Gavilanes, de los Gavilanes, graba el primer disco, el long play LP 363, titulado Lisha. En el año 1986 cantó con un mariachi veracruzano en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. En el año 2005 graba su segundo disco con el grupo Los Compadres, titulado Hángame de Quítala, solamente la guitarra. En el 2007 participó en el primer simposio de Derecho de Autor en el Salón Maya Hotel Conquistador, en la ciudad de Guatemala. En el 2008 graba su tercer disco con el conjunto Los Compadres, titulado Angelina. Presentación de su disco Angelina con el grupo Los Compadres en el municipio de San Miguel Acatán. Cantó también en una actividad cultural en Mayalán, Ixcán, en el departamento del Quiché. En el año 2017 cantó también en un concierto en San Juan, Zacatepeques, organizado por la cantante Sara Currochich. Sus composiciones musicales, que son generalmente canciones en poptí. Una de ellas es Itnoval, que significa mi canción. Skaunalin, quítala, el cajón de mi guitarra. Sahil Yoshau, claridad de la luna. Ros, rosa. Petlón, que significa Petrona. Eul, que significa Eulalia. Matal, Magdalena.
Hualpanilahan, mi recordatorio. Huopal Culeán, mis lamentaciones. Angelina, que es en Poptí, pero también en español Angelina. Luca, Maruca. Tajlobal, despedida. Florentina, Malincel, María Araceli. Canciones en español: Amor esclavo, Linda Paloma, Soy occidental, Corazón desnudo. Méritos obtenidos por don Trinidad Delfín, 1990. Honor al mérito otorgado por la Academia de las Lenguas Mayas por promover la música en el idioma poptí. En el año 2000, diploma de reconocimiento otorgado por los promotores socioculturales de Jacaltenango por su participación en el segundo concierto de música poptí en honor a Santa Cecilia. Diploma de reconocimiento otorgado por un grupo organizado de las actividades de homenaje a los músicos jacaltecos por su participación en el Festival de Santa Cecilia y poner en alto la música de Jacaltenango. En el año 2001 obtuvo el honor al mérito otorgado por la Dirección Docentes Asociación de Estudiantes del Instituto Mixto Privado Balón Caná por su aporte al desarrollo cultural en la rama de la composición y la música. En el año 2006, reconocimiento otorgado por la Municipalidad y centros educativos del nivel medio de Jacaltenango por su trayectoria y legado artístico en el ámbito nacional como músico y compositor, contribuyendo en el fomento de la cultura de la región. En el año 2007, diploma otorgado por el Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura y Deportes y Registro de Propiedad Intelectual de Guatemala por su participación en el primer simposio de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la ciudad de Guatemala. Año 2015, obtuvo el honor al mérito otorgado por los organizadores del primer Festival del Músico por su gran trayectoria artística musical, difundiendo y acrecentando la identidad cultural y el prestigio del municipio de Jacaltenango. En el 2016 adquiere el diploma de honor al mérito otorgado por la Municipalidad de Jacaltenango en el reconocimiento al éxito alcanzado en arte de la interpretación de la música jacalteca con instrumentos de cuerda, la composición y el rescate de los valores culturales. En el año 2017, diploma de reconocimiento otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sección Jacaltenango, docentes y epecistas, por haber participado en la actividad sociocultural, maratón de gestión financiera, habiendo ofrecido un repertorio musical. Año 2019, reconocimiento otorgado por la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas por ser digno promotor del idioma maya poptí a través de su trayectoria. Esta es entonces la hoja de vida del señor Trinidad Delfín, y así es conocido acá en Jacaltenango, Trinidad Hugo Esteban Montejo. Por favor, aplausos fuertes para este gran personaje, músico de Jacaltenango. Bien, invitamos a don Trinidad Hugo Esteban Montejo a que ingrese acá al escenario para hacerle la respectiva condecoración Balón Caná. Algo muy importante que hay que reconocer, lo que he compartido con don Tino Delfín, que es mi tío. En sus inicios, ellos vivieron una etapa de discriminación por el hecho de cantar en su idioma poptí. Pero gracias a los cambios sociales, especialmente a partir de los acuerdos de paz,
donde se busca la reivindicación cultural de los pueblos, se le empezó a darle importancia a lo que es el idioma materno. A partir de ese entonces, las canciones en los idiomas mayas empezó a sonar en los medios de comunicación. Nuevamente les suplico que le brindemos fuertes aplausos a don Trinidad Hugo Esteban Montejo, Tino Delfín. Actufin, Chinson Tenino y Subal. Shalia Tinti Tinan con 8,000 speed no valía. Con 8,000 ya ha. ¿Cuál es kit con tú? Se pilevia. Shalas kuma levia. Se las levia yus it ni vayan hab subal askam. Yuaskam yulko como pico langos el pinalchila. Askam kostia koya ko PayPal. Chotki suihal ni hab subal. ¿Cuál levia shin macho? Toka shako bias mai hab subal ni speed no bal. Yushin Urfin datos ko pope ko abing bias kam bichan dios te bia kan it no bal link hab subal. Bien, vamos a pasar a hacer la entrega de la medalla Balún Caná y Pergamino al señor Trinidad Hugo Esteban Montejo. Esto queda a cargo del señor Miguel Ángel Mateo. Aplausos a don Miguel Ángel por el apoyo enorme que hace a la asociación Nimancogó. Es uno de los fundadores de esta asociación y hasta el momento sigue apoyando a este grupo de paisanos que luchan para el reconocimiento del talento jacalteco. Bueno, nos piden rectificar el nombre de don Miguel. Yo hacía la idea del profesor Miguel Mateo de Cantón El Llano, pero es don Miguel Ángel Montejo y en mi registro está Miguel Ángel Mateo, con las disculpas del caso. Muy buenas noches. Tengo el honor de hacerle entrega de la medalla al señor Trinidad Esteban. El pergamino tiene el mismo contenido, por lo tanto no ahorramos tiempo. Bien, entonces vamos a escuchar algunas impresiones de Tino Delfín, así lo conocemos, y más lo conocemos por Cao Naliquita la. Vamos entonces, Tino. Bueno, señores aquí presentes, me siento muy halagado por haberme invitado y por reconocerme esta noche por mi trayectoria. Pues esta noche nunca lo pensaba, pero les agradezco bastante por valorarme, por lo que he hecho y por lo que estoy haciendo actual. Entonces, nunca pensaba que si eso, lo que se me nació, me iba a servir por algo. Pero, de todas maneras, ya tengo tanto tiempo de ser músico y la música para mí es deporte. Entonces, la música
lo amo, lo quiero, quizás hasta la muerte. No tengo palabras como agradecerles, no tengo más que decirles. Muchas gracias. Estas han sido las palabras de don Tino con bastante emoción y bueno, pues qué reconocimiento que la Asociación Iman Crop ha hecho esta noche.